Oye, si eres de los que como yo amas viajar, no puedes perderte el capítulo de hoy donde te voy a dar una magnífica opción para que descubras muchos rincones de México o incluso, si te interesa, hasta de otros países. Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final de este video. Yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista especializado en viajes, y el día de mañana visitaré un hermoso lugar en el estado de Michoacán, y esta vez lo haré con mis buenos amigos de Espíritu Aventurero. La cita es a las 6 en punto de la mañana en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Así es que, mis queridos amigos, pues ya me voy a dormir porque, entre otras cosas, te quiero contar que ellos son extremadamente puntuales. Así es que nos vemos mañana. A la mañana siguiente. Pues es muy tempranito, mis queridos amigos. ¿Qué hora es, mi amor? 5:23. Y ya nos vamos hacia la zona del Monumento a la Revolución. Digo que es la zona porque realmente nos esperan en lo que es la calle de Avenida República número 157, esquina con Alcázar, y te especifican que hay un Gomart. Entonces, pues ahí es el punto de encuentro. Fíjense que lo que nos gusta muchísimo de viajar con Espíritu Aventurero es que previo a esto pues nos han mandado todas las indicaciones para el viaje, incluso por ejemplo para la ubicación de donde nos van a recoger, el punto donde nos van a recoger, te mandan un mapita, y aparte te mandan pues como todas las sugerencias, ¿no? Para que tengas una aventura y un viaje bonito. Ah, pero del destino, ¿no? Del destino. Sí, o sea, lleva paraguas, impermeable, Pues, snacks. Por ejemplo, en este caso te especifican como vamos hacia Angañeo, Michoacán, y vamos a caminar por un bosque, el Santuario de las Mariposas Monarca y el Pueblo Mágico de Angangueo. Te especifican que las caminatas suelen ser de más de 30 minutos y cuesta arriba. Entonces es como para aventureros un poquito más avanzado. Incluso te especifican que no es, por ejemplo, para adultos mayores, personas que tienen algún problema de movilidad. O sea, te dan todas las recomendaciones que tú necesitas para que no te agarre absolutamente nada por sorpresa. Así es que pues vámonos, mi amor, ya. Ahorita tomamos ahí un transporte para irnos hacia el Monumento a la Revolución, a la zona del Monumento a la Revolución. Ya estamos en el punto de encuentro, mis muy queridísimos amigos. Fíjate que nos gustan mucho los puntos de encuentro de Espíritu Aventurero porque son como muy accesibles, ¿no? Es que hay mucha gente, llegas muy fácil, o sea, está cómodo llegar. Está muy bien pensado, por ejemplo, este punto que es el de Alcázar y bueno, está cercano al Monumento a la Revolución. Aparte de que pues está el Gomar, que se te olvidó cualquier cosita, pues vas y lo compras. De pronto llega un señor vendiendo cafecitos, tortas, sándwiches. Venden de todo. De todo. Y aparte, por ejemplo, en este punto específico, pues puedes llegar por el Metro Revolución. Está el Metrobús que viene de Buenavista y va hacia San Lázaro, que te deja aquí. Metro Hidalgo. Bueno, además, pues Uber, Didi, y además hay como claro, mucho espacio, que esa es otra cosa padre, para que si alguien te da el aventón, que te llevan tus papás o que algún cuate te da el ray en coche, hay mucho lugar así como para estacionarse. Ya llegaron nuestros amigos de Espíritu Aventurero. En esta ocasión, de hecho, nos vamos a ir en un autobús. Aquí está, aquí atrás de nosotros, miren, por ahí está el autobús. Como siempre, nos encanta su puntualidad, nos encanta su cordialidad, sobre todo de ellos. Me presento, mi nombre es Rose, yo voy a ser su coordinadora y acá con nosotros está Benito, que va a ser nuestro operador el día de hoy. Vamos a pasar a una parada técnica, está aproximadamente a 2 horitas de distancia. Posteriormente de la parada técnica nos vamos a dirigir ya hacia el Santuario del Rosario, que es el santuario que vamos a visitar el día de hoy. Y es así como nuestra aventura comenzó. Los primeros rayos del sol se asomaban por la ventana del cómodo autobús que nos llevaría a 2 destinos que la verdad teníamos muchas ganas de conocer, y además viajamos de ida y vuelta sin la molestia de ir manejando. Así es que nos relajamos y llegamos a la parada técnica. Y como siempre, la puntualidad de estos compadres dijeron que exactamente en 2 horas íbamos a llegar a la primera escala. Exactamente pasaron las 2 horas y ya estamos aquí haciendo esta escala técnica que hace frito, la verdad. Ay, es pero que bien rico, ¿no? O sea, es un parador donde pues desde luego es una gasolinería y se llama este lugar Parador Pits Valle de Bravo, donde te dan pues unos minutos para que tú puedas aquí ingresar adentro. Hay baño, es una tienda de conveniencia, entonces pues puedes comprar así como algún snack, alguna agüita, un café. Hasta ahorita vamos con muy buen tiempo, son por ahí de las 6, 7, son como las 8 de la mañana, más o menos 8 y cachito por ahí, 8:1 en punto. La verdad, el autobús a mí me ha parecido cómodo. está súper amplio, está como muy esponjosito, ¿no? O sea, no se ve, no se siente viejo. Es que el asiento. Y bueno, pues aquí luego se durmió. En cuanto nos subimos, así se trajo su almohadita y se quedó dormida. Es que pues vámonos
a seguir con este recorrido con nuestros amigos de Espíritu Aventurero. Órale, la verdad que está padrísimo el autobús. Fíjate que no me había percatado de un detalle. Yo pensé que esa parte de atrás era como el maletero, pero no, mis queridos amigos, tiene dos puertas, así como para que no te arremolines para subir, para entrar. Mira, esta es una puerta, como una puerta en medio, ahí con sus escaleritas, y pues la puerta delantera. La verdad es que, como dice Dulce, el autobús está bastante cómodo. Y pues ya son las 8:15 de la mañana, así es que vamos a abordar de nueva cuenta el autobús. Continuamos el trayecto hacia el santuario El Rosario. Estábamos realmente emocionados de saber que conviviríamos muy de cerca con la hermosa mariposa monarca. Poco antes de llegar, Rose, nuestra coordinadora, nos reveló muchísimos datos interesantes de estos sorprendentes animalitos. Danaus Plexippus es el nombre científico. La mariposa monarca migratoria, que es la que vamos a ver el día de hoy, es una variante genética bien particular de las mariposas. Va a recibir el nombre de mariposa Matusalem, porque viven muchísimo, entre 8 y 9 meses. Es casi el cuádruple de lo que vive una mariposa normal. Oye, y antes de entrar al santuario, es el momento de pedirte que si este video te está gustando o bien de alguna forma está siendo de utilidad para ti, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que aún no lo has hecho, suscríbete a este canal de YouTube. Solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Bueno, pues ya bajamos del autobús, mis queridos amigos. Híjole, muchas cosas interesantes que nos dicen durante el trayecto, que es parte de lo que nos gusta mucho de viajar con Espíritu Aventurero. Miren, llegamos a las más o menos 10:30 de la mañana, y la cita para regresarnos, bueno, no para regresarnos, para ir al siguiente punto, que es el pueblo mágico de Angangueo, es a las 3 de la tarde, o sea que son 5 horas, un tiempo bastante considerable para que puedas disfrutar mucho este paseo y esta zona. Evidentemente te dicen que está prohibido encender fuego y también fumar, y toda esta información la puedes ver poquito antes de entrar aquí al santuario. ¿Sabías que las mariposas monarca se instalan en su hogar de invierno dentro de la reserva de la biosfera a más de 3,000 metros de altitud, que es la altitud a la que vamos a subir? Es lo que nos dice aquí. Y miren qué bonita la entrada, cómo te recibe este arco. Mariposa monarca, bienvenidos al santuario. La experiencia en el Rosario, créeme, es simplemente increíble. Gracias a cada una de las indicaciones que nos dio Rose, pudimos apreciar este sitio en su máximo esplendor, ante un espectáculo hermoso. Miles y miles de mariposas monarca daban, sin quererlo o quizá queriéndolo un poco, un espectáculo único en el mundo, extendiendo sus bellas alas frente a los ojos de quienes pisábamos, de manera muy respetuosa, por cierto, este santuario. Híjole, increíble de verdad el santuario de la mariposa monarca aquí en el Rosario. La verdad, fíjate que sí vale mucho la pena. Desde luego te hicimos un capítulo completo para que lo veas y lo disfrutes. Ahorita tenemos todavía una hora. Estamos decidiendo si comemos aquí o nos vamos a otro lado, porque el siguiente punto a visitar es Angangueo. A las 3 en punto el autobús parte para Angangueo. Entonces ahorita nos vamos para allá, y pues mientras decidimos si comemos o no comemos, ¿sale? Quiero probar algo, vamos. Órale. Pues al final sí nos decidimos, mis queridos amigos. Fíjate que sí también te queremos comentar que los amigos de Espíritu Aventurero te recomiendan ciertos puntos. ¿Por qué? Porque ellos ya los han probado. Creo que algo padre de lo que me gusta mucho de todos ellos, vemos a los guías haciendo el recorrido ellos mismos, ¿no? O sea, porque suben, toman su foto, viven la experiencia, aunque ya la conozcan. Ellos te transmiten precisamente su experiencia en estos recorridos. Así es que bueno, pues esto fue uno de los que recomendaron. Entonces nos vamos a echar unas quesadillas. Ya sé, somos chilangos, quesadillas de queso. La mía no. Bueno, me refiero a que luego nos critican que quesadilla ni modo que no lleve queso. Pues sí, somos chilangos. Pero bueno, vamos a empacarle. Aquí cuesta 35 pesos la quesadilla de queso, para que te des una idea más o menos de los precios y de las tarifas. Luego de unas muy sabrosas quesadillas, reanudamos el trayecto para descubrir uno de los 10 pueblos mágicos de Michoacán, Angangueo. A bordo del autobús, Rose nos comenta que el pueblo casi desaparece por un par de tragedias. También nos describe la comida típica y nos sugiere muchos puntos para saborearla. Además nos indica que al ser un pueblo turístico, hay muchos guías, en su mayoría jóvenes de la misma localidad, que si lo deseamos, nos platicarán cada secreto que esconde este hermoso lugar. Les van a mostrar las dos parroquias principales de acá de Angangueo. Les van a mostrar los grandes murales
Yo se los recomiendo mucho porque nuestros guías son muy buenos, saben mucho, creo que es un recorrido que se aprovecha muchísimo, pero si ustedes prefieren aprovechar la comida, igual súper bien, ¿sale? Bueno, mis queridos amigos, pues ya nos bajamos del autobús, ya llegamos a Angangueo, este pueblo mágico de pues un rinconcito del estado de Michoacán. Nos comentan que es un pueblo pequeño pero interesante. Y vean nada más cuánta gente está el día de hoy. Bueno, es que es sábado en la tarde y estamos en el centro. Aquí nos dicen que nos van a recoger a las 6:15 de la tarde. Me gusta cómo te van manejando los tiempos. Dices, a ver, ¿quieren ir al baño? Vamos a darnos 10 minutitos para pasar al sanitario y nos vemos aquí en este mismo punto, en la placita, pero para poder... Está más padre que te dicen, te recomiendo las... ¿Cómo se llaman los tamales? Las corundas. Las corundas, o sea, como lo típico de acá, o el atole de zarzamora, el mole guayaba, exacto, el mole guajolote. Ay, me falta uno que más dijo. Y los tamales canarios. Hay muchas cosas que te recomiendan cuando vienes en el autobús. Y pues mira, ya ahorita es lo bonito, insisto y reitero mucho, que tú tienes la decisión de si lo haces en tour, si lo haces por tu cuenta, si te echas unas corundas, si te echas unos tamalitos o si no te echas nada y te dedicas a pasear. Decidimos realizar el recorrido con los guías que nos llevaron por las hermosas calles de Angangueo. Quiero destacar que estos jóvenes te guiarán por el pasado y presente de la región a través de un relato extraordinario. El templo más antiguo es el de acá, el templo de San Simón Apóstol, que su fiesta ¿cuándo es? 28 de octubre, día de San Simón Apóstol, nuestro santísimo patrón del pueblo. A ese carrete se le nombra góndola. Es donde cargaban el mineral ya conteniendo zinc, plomo, hierro y plata, e incluso en bajas cantidades de oro y de cobre. ¿Saben cómo reconocemos a las mariposas monarcas? Como las hijas del sol, porque si no sale el sol, no sale la mariposa completamente. Por eso están saliendo de la boca del sol. Bueno, las festividades de aquí de Angangueo son estas. El Festival de Globos de Cantoya. Estos globos son elevados del 15 al 16 de septiembre. De hecho, antiguamente nos venían a competir brasileños y colombianos, y pues así nos dábamos nuestros agarrones. ¿Y quién creen que ganaba elevando un globo como a más de 85 metros de altura? Enorme globo. Pues nosotros. Aprendimos que Angangueo casi desaparece por dos tragedias. Una, cuando se derrumbó una mina, y otra, cuando se desgajó un cerro. Recorrimos sus murales, conocimos su ajolotario, Dulce acarició una víbora, probamos bebidas típicas, disfrutamos de su hermoso centro histórico y desde luego compramos recuerdos. La tarde fue simplemente sensacional. Qué bonito, qué increíble día la pasamos el día de hoy. Como siempre y como en cada viaje que hacemos con nuestros queridos amigos de Espíritu Aventurero, la experiencia de la mariposa monarca realmente increíble. Angangueo, te voy a ser bien honesto, mis expectativas no eran tan grandes. Yo pensé que sí, bueno, sí es un pueblo muy pequeño, pero la verdad pensé que no era tan atractivo. Y mis respetos para Angangueo. Tiene muchísimos rinconcitos, tiene muchos datos curiosos. Como que para donde voltees hay algo que ver. Esos lugares que me gustan mucho precisamente por eso. Así es que, mis queridos amigos, la verdad, una increíble opción. Una vez más les recomendamos los servicios de Espíritu Aventurero. De hecho, te estamos dejando unos enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú compras, si tú adquieres alguno de estos increíbles viajes con esos enlaces, además de que te le vas a pasar súper bien, pues desde luego nos estás ayudando a nosotros para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Todos los datos de Espíritu Aventurero se los estoy dejando en la caja de descripción porque la verdad, mi amor, vale la pena viajar con ellos. No es el primer viaje que nos aventamos, ni va a ser el último, porque siempre que viajamos con ellos regresamos con un saborcito de boca increíble. Perfecta, siempre. Una experiencia perfecta siempre, exactamente. Mis muy queridos amigos, pues de todas maneras les estoy compartiendo un video por este lado para que vayan, lo vean, lo disfruten y sigan conociendo muchas cosas de nuestro México mágico al lado de nuestros amigos de Espíritu Aventurero. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos despedimos de ustedes. Soy Dulce Ruiz. Y yo soy Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y miren, ya vamos a abordar el camión de regreso a la Ciudad de México. Ahí con Rose, nuestra coordinadora querida. Bye.